Muy buenas a todas, a todos. Este es el capítulo 22 del Vitalista y yo soy Andrés Cuadrado. Y si os parece, hoy vamos a seguir con el sistema inmunitario. Os voy a acabar hablando de la estructura del sistema inmunitario. Porque pasa algo extraño, ¿no? Con este sistema, cuando te paras a estudiarlo, cuando empiezas a hacer las primeras clases o a empezar a leer si estudias por tu cuenta, y se te explica qué es el sistema inmune y lo único que ves es función, ¿no? Cómo las células trabajan aquí, cómo las citoquinas se segregan aquí, cómo la llegada y se empieza a regenerar el tejido, se matan los antígenos, ¿no? Y lo único que ves es función. Es de los pocos sistemas que los estudias directamente en cómo funciona y te pasas las primeras horas de lectura intentando entender procesos que no sabes dónde ocurren. Lo que pasa con el sistema inmunitario es que la mayor parte de su actividad se da en las mucosas y en las zonas del cuerpo que interactúan con el exterior. Las células del sistema inmunitario van a circular por las arterias y las venas del cuerpo y van a patrullar, como hacía Torrente, ¿no? Patrullando por todo el cuerpo. Entonces van a ser llamadas, hay una comunicación de la que sí que os voy a hablar, en la que estas células inmunitarias van a ir donde sean reclamadas, a cualquier punto de nuestra anatomía. Entonces, cobra aquí al estudiar este sistema una importancia vital el conocer cómo son los tejidos. Pensar que si hablamos de digestión, podemos enfocarnos en entender la estructura, en entender cada órgano, cómo es, ¿no? El estómago, el intestino, y esto nos ayuda a entender la función del sistema digestivo. Si hablamos del intercambio de oxígeno con el aire, esto solo pasa en los pulmones y hay una anatomía, hay una estructura específica que nos ayuda a entender esto, ¿no? La mecánica respiratoria, como es la caja torácica, las pleuras. Pero esto no pasa con el sistema inmunitario. El sistema inmunitario actúa con celulitas chiquititas en cada parte del cuerpo. Esta es la idea que quiero transmitir. Entonces, hicimos una pequeña introducción a este tema, pero como buen osteópata que quiero llegar a ser, lo primero para mí a la hora de hablar del sistema inmune va a ser hablar de esta estructura. He pensado, he buscado y he leído mucho sobre este tema, pero al empezar a escribir, al contrastar mis ideas e ir reflexionando, me he encontrado que la estructura del sistema inmune hay que buscarla entre las líneas del temario. Hay que ir un poquito más allá. Entonces, si os parece, vamos allá. La estructura del sistema inmunitario podríamos decir que son muchas células distribuidas por todo el cuerpo. Se aglutinan en algunos lugares y aquí es donde radica esa estructura. Es precisamente allí donde tienen más función, en los denominados aglomerados linfoides, repartidos por la piel, el pulmón o el intestino, y en los ganglios y los canales linfáticos de los que os hablaré más adelante. Pero si vamos un poco más allá, estas células inmunitarias se están construyendo y destruyendo a diario, en cifras muy brutas. Pensar que unos 100.000 millones de leucocitos, pero leucocitos son estas células inmunitarias, se construyen y se destruyen cada día. Se producen, pensarlo bien, 100.000 millones de leucocitos en un ser humano. Una auténtica fábrica de células que se halla en el lugar más secreto y más oscuro del cuerpo. Las células del sistema inmune y las células sanguíneas también se forman en el interior de los huesos. Curioso, ¿no? Si tengo algo claro después de tantos años estudiando el cuerpo, su estructura y su funcionamiento, es que nada está ahí por azar o por error. Si la producción de células inmunitarias y otras células de la sangre está tan protegido, seguro que es una función vital. Pensarlo bien, ¿qué estructuras del cuerpo están tan protegidas? El sistema nervioso central, el sistema reproductor en la mujer, el corazón y la función de renovación inmunitaria. Es brutal, ¿no os parece? El hueso, en su periferia, es muy denso y muy duro, muy resistente,
pero en su interior tiene menos densidad y contiene una sustancia blanda de un color que varía entre blanco, amarillento y rojo, que se denomina la médula ósea. De la médula ósea, como fisioterapeuta y en la mayoría de formaciones que he hecho, casi diría que no se me ha hablado. Y en medicina tampoco Realmente el hematólogo es una especialidad, pero a los, a los médicos de las especialidades con las que sueles trabajar, no es una estructura a la que le demos importancia. Y pensar que a nivel funcional, desde la medicina funcional y desde esto que intentamos trabajar en osteopatía, pensar que la médula ósea forma parte de la renovación de la sangre y tiene una función de importancia vital, como puede ser el hígado o el riñón. Su disfunción está presente seguro en muchos de los síntomas, pero es algo que nadie estudia, que no se tiene en cuenta, más allá de cuando se dan enfermedades propias del sistema, como puede ser una leucemia. Pero estoy seguro que, como pasa con el resto de sistemas, que la función de la médula ósea también se ve alterada a lo largo de la vida y que muchos de los síntomas que las personas vienen a consulta pueden estar en una disfunción de esta médula ósea. Y creo que es algo que tarde o temprano acabaremos estudiando. Sobre todo las personas que nos dedicamos a trabajar con patología o disfunciones de carácter crónico. El caso es que los leucocitos se forman en la médula ósea a partir de células madre pluripotenciales, que son células que se les llama células madre porque aún no se han diferenciado y tienen la capacidad de dividirse y crear una segunda célula diferenciada y otra célula madre. Esta célula diferenciada, en su desarrollo, va a acabar dando una célula que tenga una función específica. Y si es una célula inmunitaria, pues acabará siendo un monocito, o un neutrófilo, o un linfocito, ¿sí? Si os parece, os presento un poquito a estas células. Una vez se han formado, se van a ir almacenando en la médula ósea y poco a poco, en función de las necesidades, se van a ir incorporando a la circulación sanguínea. Pensar que el interior del hueso recibe sangre arterial, todos los huesos están perforados por vasos sanguíneos, arterias que se van ramificando en el interior del hueso y dando arteriolas cada vez más pequeñas hasta llegar al tamaño mínimo e iniciar el retorno venoso. Esto como pasa en todos los tejidos. En el interior de la médula ósea hay lo que se llaman cavernas venosas, canales en los que se recoge la sangre venosa hasta que es canalizada a las venas que saldrán del hueso para volver a la circulación venosa general. Esta sangre irá cargada con nuevas células y con los desechos de su fabricación. Del sistema circulatorio os tengo que hablar algún día, pero es curioso que por cada lugar por el que pasa la sangre entra con una composición y sale con otra. Por ejemplo, al pulmón entra sangre cargada de dióxido de carbono y con un pH un pelín más ácido, una sangre más oscura, y en el pulmón esta sangre cargada de CO2 se oxigena, es decir, pierde CO2 y entra oxígeno, y sale con un pH un poquito más alto y con una tonalidad un poco más brillante. En el intestino pasa lo mismo, pensar que todos los nutrientes que absorbemos son recogidos por la sangre venosa que va directamente al hígado. Cuando la sangre pasa por el riñón, se filtra dejando los desechos y sale del riñón más filtrada y más limpia. En los músculos, por ejemplo, la sangre suelta el oxígeno y los nutrientes para recoger el CO2 y los desechos del metabolismo muscular. Pues bien, la capacidad inmunitaria se renueva al pasar por gran parte de los huesos. La médula ósea amarilla, que es donde encontramos la creación de leucocitos, de estas células inmunitarias, se encuentra en los huesos largos, como son los húmeros, ambos fémures. A partir del hueso, estas células van a ir a diferentes sitios. Un tema interesante es que los mensajes que mandan las células, que ya están presentes, estimulan que haya más fabricación o que se vehiculicen más células inmunitarias a unas partes del cuerpo o a otras. Estos mensajes se establecen mediante unos mediadores químicos, podemos llamarlos así, que se llaman citoquinas. Las citoquinas son hormonas que no dejan de ser señales de información que llevan los mensajes específicos para cubrir las diferentes necesidades del cuerpo
y que dan paso a diversas reacciones. Para que lo entendamos, o sea, por ejemplo, una célula de un adipocito, que es una célula de nuestro tejido graso, en el momento que se inflama, por ejemplo, que está en una situación de mucha presión porque la persona pues tenga una obesidad, por ejemplo, una de las cosas que hace ese adipocito es segregar adipocitoquinas, que son estas citoquinas que lo que hace es llamar al sistema inmunitario para que el sistema inmunitario resuelva ese problema de inflamación, ¿sí? Que en este caso en particular lo que acaba pasando es que la persona está inflamada y a no ser que reduzca las reservas de grasa, va a seguir inflamada, ¿no? Que es lo que se llama una inflamación de bajo grado de carácter crónico, pero de esto os tengo que llegar a hablar. Hay citoquinas que aumentan la actividad inmune, hay citoquinas que disminuyen la actividad inmunitaria y hay citoquinas que activan un tipo de actividad inmune y otras que la inhiben, ¿sí? De esto os hablaré, si no en el siguiente capítulo, en el 4 de esta serie. Entonces, si seguimos hablando de la estructura del sistema inmunitario, no puedo saltarme el hablar de dos órganos muy importantes. Estos órganos son el timo y el bazo. Aquí es donde maduran los linfocitos, que son células que promueven una respuesta inmunitaria más adaptativa. ¿Sí? De esto también no os preocupéis, que os hablaré más adelante. Tanto el bazo como el timo se encuentran en el interior de la parrilla costal. El bazo está en la cavidad abdominal, es decir, dentro de las costillas, muy pegadito en el lado izquierdo y muy posterior, pero ya dentro del abdomen, es decir, por debajo del diafragma. Y el timo es una glándula que es muy interesante porque en los niños es muy grande y en cambio en los adultos es muy residual. La tenemos ubicada en la región external, es decir, en el esternón, la parte más alta de este y por la parte interna. Otra zona a nombrar de muy alta actividad inmunitaria es el hígado, que es una zona estratégica porque ya lo acabaremos de hablar, no me quiero liar mucho en este capítulo, pero digamos que toda la sangre que recoge todos los antígenos son las sustancias externas al cuerpo, ¿no? Proteínas, trocitos de bacterias, metales pesados, cualquier cosita que nuestro intestino reciba, va directamente, pero sin pasar por ninguna otra célula del cuerpo, va directamente al hígado. Un órgano que tiene una doble llegada de sangre. Es súper interesante, ¿no? Porque el hígado, por un lado, va a recibir sangre arterial limpia y renovada para su función y para vascularizarse y nutrirse, pero al hígado, por la vena porta, le llega otro tipo de sangre, llena de sangre venosa que proviene del intestino y llena de estos antígenos. ¿Sí? Como ya he dicho, desde ciertos prótidos hasta trocitos de bacterias o virus que han podido atravesar la barrera intestinal y se encuentran con el hígado, ¿sí? Y el hígado va a hacer una actividad inmunitaria muy importante. Va a ser capaz de amplificar la reacción inmune del cuerpo, va a detectar si hay una infección, ¿sí? Va a ser el mediador para que empiece, por ejemplo, la fiebre, ¿sí? Podría ser un factor. Entonces, al hablar de la estructura del sistema inmunitario, hay otra entidad muy importante a la que Steele, el padre de la osteopatía, le dedica muchas páginas y frases como la de «no serás osteópata hasta que no domines los linfáticos» y muchas horas que podríamos dedicar al sistema linfático, la verdad. Pero os voy a hablar un poquito de él, si estamos hablando de estructura del sistema inmune, y vamos a entender el sistema linfático como un entramado de estructuras que se encargan de transportar el líquido sobrante de la matriz extracelular de todos y cada uno de los tejidos del cuerpo, es decir, va a transportar todas aquellas sustancias que el sistema venoso no es capaz de recoger y las va a llevar hacia el corazón. Hemos de imaginarnos a las células en sus tejidos haciendo su trabajo y a medida que van trabajando van a dejar ir todo aquello que les sobra, ¿no? Es como van a excretar como si fuesen personas que van soltando sus excrementos y lo dejan ir en la matriz en la que viven. Y aquí hay unos mecanismos en forma de dedos de guante que se llaman, que lo que hacen es propulsar esos desechos y estas sustancias y líquidos que no son capaces de pasar al sistema venoso, van a pasar a un subsistema con una forma muy peculiar, con unos capilares que inicialmente son muy finos, pero con una estructura muy específica, que son estos primeros vasos linfáticos. Y estos vasos se van a ir haciendo cada vez más grandes
hasta que llegan a los ganglios linfáticos, que están colocados en zonas muy estratégicas, como puede ser pues, las ingles, la parte de atrás de la rodilla, los pliegues de los codos, las axilas, zonas estratégicas donde hay mucha actividad inmunitaria. Por ponerte un ejemplo y para que lo entiendas, ¿no? Imagínate que te haces una herida en la cara lateral del muslo. ¿Sí? Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando los niños éramos pequeños, jugábamos a fútbol, bueno, de grandes también, ¿no? Pero juegas a fútbol, te tiras al suelo y te haces un rasgado, ¿no? La cara lateral del muslo, sobre todo cuando jugabas en tierra. En este tipo de heridas, la piel queda muy expuesta, entra en contacto el interior del cuerpo, esta matriz extracelular, con el medio. Pues aquí se producen reacciones muy activas a nivel inmune y se genera mucho desecho que el cuerpo tiene que limpiar. Esto no se drena a nivel venoso, esto se drena a nivel linfático. Y es muy típico, a mí me pasó cuando era fisioterapeuta en un equipo de fútbol, de venirme un paciente, un jugador, y decirme, hostia, mira lo que me ha salido en la ingle. Y le tocabas y realmente notabas un bultito. Y hostia, yo acababa de acabar fisioterapia y digo, ¿y esto qué será? ¿No? Me puse a buscar, a preguntar, y realmente es que cuando hay este tipo de heridas, o si tienes alguna herida en el brazo, por ejemplo, te puedes llegar a encontrar que los ganglios linfáticos de la ingle o de la axila o de la zona clavicular estén inflamados, abultaditos. Esto es porque ha habido una reacción inmunitaria en la zona, se ha infectado y parte de esos antígenos han pasado por los canales linfáticos hasta llegar al ganglio linfático, y es en este ganglio donde hay muchos linfocitos, donde se va a reconocer este antígeno y se va a hacer la primera limpieza. Y pensar que la linfa que llega al corazón tiene que llegar bien drenada y bien limpia, ¿sí? Entonces, para acabar de concretar este tema, imagina los desechos celulares y los que haya podido entrar, como es el caso de la herida que os ponía, va a ser recogida por los vasos linfáticos. Y al llegar a la zona en la que haya un ganglio, es como si este antígeno llegase a una aduana, ¿no? O a una zona donde, yo qué sé, imaginaros que vuelas desde un país o vuelas a un país extranjero y llegas a la zona donde tienes que presentar tu pasaporte para que te dejen entrar. Solo que en este caso la cosa se pone más seria, porque si la sustancia en cuestión presenta un pasaporte que no es el correcto, es decir, que es una sustancia ajena, hasta luego, Mari Carmen. Ese antígeno y los que se parezcan a él van a vivir un auténtico genocidio en ese ganglio linfático. Entonces, pensar que los médicos y también los osteópatas, en nuestra exploración, una de las cosas que hacemos para valorar el sistema inmune es irnos a zonas como la mandíbula, las axilas, las ingles y palpar estos ganglios linfáticos cuando sospechamos como un exceso de actividad inmunitaria en una región. Pues todo lo que filtran y neutralizan los ganglios linfáticos sigue por canales linfáticos hasta llegar al tórax, donde se vuelca en una zona que se llama la confluencia yúgulo-subclavia, y disculparme de este palabra, pero es simplemente la zona en la que el sistema linfático, un canal ya bastante gordo, drena la linfa entre dos venas, que son la vena subclavia izquierda y la vena yugular izquierda. Y esto se da, digamos, a nivel del cuello, ¿sí? Entre el cuello y el tórax en el lado izquierdo. Y es el momento en que la sangre del brazo y de la cabeza van a parar directos a la aurícula derecha, y el único recorrido que tiene esta linfa que entra en la sangre es directo al pulmón, donde va a poder esta sangre con la linfa mezclarse, oxigenarse y limpiarse, para volver a la circulación sistémica y seguir nutriendo a las células y seguir filtrándose para estar cada vez más limpia y funcional. Otro tema importante respecto al sistema linfático, que es una estructura importante del sistema inmune, es que es un sistema en el que la linfa solo viaja desde los tejidos hasta el corazón. Es decir, el sistema linfático no es un sistema nutricio, es un sistema de residuos, de recolección y limpieza de los residuos celulares. Por último, como estructura del sistema inmunitario tenemos las mucosas, algo de lo que os tengo que hablar en un capítulo propio. Pero a modo introductorio, las mucosas son como los muros del castillo. Son las puertas por las que las proteínas, las bacterias, van a tener que pasar para poder entrar en nuestro medio. Pensar que vivimos en un medio y somos diferentes a él.
Si no fuésemos diferentes y no hubiese unas mucosas, algo que nos diferenciase del medio en el que estamos, estaríamos muertos, ¿sí? Entonces, mientras hay vida, hay mucosas funcionando y hay algo que nos diferencia del medio. Entonces, esta barrera que nos diferencia del medio externo son las mucosas, una capa epitelial con muchas células unidas, y es lo que se llaman las mucosas, ¿sí? Las tenemos en todos los lugares del cuerpo donde delimitamos con el exterior. Esto es en la boca, en el tubo digestivo, en los pulmones, en la piel, en el oído, en el ojo y en las mujeres en la vagina. Para ir acabando, y a modo de resumen, estas son las estructuras más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de la estructura del sistema inmunitario. Estaríamos hablando de la médula ósea, los aglomerados linfoides, todo el sistema linfático, el timo, el bazo, el hígado y las mucosas. Y algo de lo que me dejo aposta es la microbiota, ¿sí? Que también forma parte de la estructura del sistema inmune. Esta sería la estructura mínima en comparación a la complejidad de la función inmunitaria. Como siempre, darte las gracias por llegar hasta aquí, ya que este capítulo ha sido bastante tocho. Entonces, si llegas aquí, simplemente agradecerte tu interés, espero que te aporte algo. Te recuerdo que puedes suscribirte a la newsletter que tengo si entras en mi página web para estar al tanto de todas las publicaciones y de todas las actualizaciones que vaya haciendo. Me puedes contactar por todos los canales que he dicho siempre, en Instagram, a través del formulario de contacto en mi web, andrescuadrado.com. Y poco más que decirte. Un placer y hasta siempre.